Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al maestro Gabriel Díaz, quien en esta ocasión viene a explicarnos qué es lo que sucede en Siria, de qué manera afecta esta situación y este conflicto bélico a Europa y en general al mundo. Maestro, muy buen día, ¿Cómo bienvenido. estás, Baitiere? Muchísimas gracias. Fíjate que Muchísimas este gracias. fenómeno de la migración es tan antiguo como la humanidad. En este momento estamos presenciando un conflicto más que de migratorio, es un conflicto de refugiados Así es. por la situación que priva en el Oriente Próximo y en concreto en la guerra interna de Siria. Pero los migrantes han sido un fenómeno que ha afectado a la humanidad desde siempre y las razones van desde el mero cambio climático, por ejemplo, que los ha empujado a poblar América, por ejemplo, Claro. y que los ha también dispuesto a abandonar una tierra para encontrar otra mejor, pero también suelen ser máximo los conflictos bélicos, los que generan estos flujos obligatorios de migratorios, porque sí, la gente sale huyendo de la violencia, de la persecución política, del conflicto, aunque los otros factores que los afectan pues también son la pobreza, es la inseguridad, etcétera. Entonces, pero estos flujos en este momento, como lo está reconociendo en Europa, es una crisis mundial. Así lo dice el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans. Sí. Él dice que es una crisis mundial y que la respuesta la tiene Europa. Pero como estamos viendo, el conflicto en sus consecuencias se está generalizando al mundo. No escapamos nosotros los mexicanos a este asunto y como tú sabes, pues ayer nuestra canciller dijo que está explorando que México también sea anfitrión de un aflujo migratorio de sirios hasta en 10,000. Eso lo está gestionando nuestra canciller. Sabemos de que la hospitalidad de México es proverbial. Están abiertos también a los flujos migratorios otras naciones en el mundo, pero los principalmente afectados son los países europeos. Y te insisto, Baitere, es una crisis de refugiados más que una crisis de migrantes, ¿no? Maestro, para las personas, ahí estamos viendo un poco en el mapa dónde está ubicado la situación del conflicto. Sabemos que en Siria, pues su ideología, su idiosincrasia, su religión son musulmanes, sin embargo, dentro de su religión ellos tienen, pues sí, pensamientos distintos. Están los chiitas y están los sunitas. ¿De qué manera estas diferencias en religión se vuelven políticas? ¿Por qué ahora se rebelan contra el gobierno actual del presidente Bashar al-Assad? ¿Quiénes son los rebeldes y qué es lo que están defendiendo? Claro, fíjate que en el caso sirio hay que ver que en el mundo musulmán, en el mundo del Islam, esta división entre chiitas y sunitas viene prácticamente desde los tiempos del profeta. Sí. Y han sido dos corrientes dentro de la misma religión que se han enfrentado de manera pues no amistosa durante A a través de los tiempos, ¿no? En la historia. En este caso en Siria, lo que acompaña este conflicto religioso, que tiene años, tiene siglos de existir, es una situación de una guerra civil interna contra el presidente Bashar al-Assad. Pero sabes que incluso ya la están llamando el moderno Vietnam a Siria porque es una consecuencia del enfrentamiento desaparecidas las grandes potencias, sobre todo las del este con la caída de la Unión Soviética. El conflicto no ha terminado entre este y oeste y en donde se refleja en sitios como Siria. Entonces, el este apoya al presidente Bashar al-Assad y Occidente está apoyando a los rebeldes moderados, Digamos así que llamados. Rusia está apoyando al gobierno actual de Siria Así es. y de alguna manera Estados Unidos o el Occidente está apoyando Sí. a los rebeldes. Así es un conflicto frío, aunque estamos viendo que hay un intercambio en armas, eso es como una reminiscencia de la Guerra Fría puesta hoy en día, ¿no? Se están enfrentando las potencias, porque además la zona es un conflicto eterno. Tienes en Oriente Próximo, pues el asunto del Estado de Israel, que nunca ha sido aceptado por los palestinos, etcétera. Esto, como en una onda, se va extendiendo a países como Irán, que están reclamando la posesión de armas nucleares. Claro. Entonces, la tensión en ese momento ha sido explosiva ya. Si tú le añades el asunto del Estado Islámico, que también tiene su asentamiento en partes de Irak y en partes de Siria, que es una fuerza beligerante que está tratando de encontrar un califato donde asentar una sede permanente para una organización política y religiosa del Islam y que pues tú sabes muy bien que tienen un carácter bastante violento. Claro. Entonces, Son toda esta situación radicales. ha empujado a la población siria a ir hacia otros países, ¿no? Yo creo que ya en este momento Jordania, que ha sido un país anfitrión tradicionalmente, tiene sus campos de refugiados plenos. Sí. Entonces, estos refugiados que buscan pues, la protección salen a donde sea, ¿no? Y en este caso, por Siria suelen cruzar o ir por Turquía, mira, aquí tienes un mapa de donde estamos hablando,
tiene la capital Siria en Damasco, y hay una ruta que va por el norte de África. Aquí ven los países magrebíes, que casi todos son islamitas, y a partir de ahí, alrededor de Túnez, es donde van en las famosas pateras, en los cayucos estos, embarcaciones muy precarias, y pues van por el canal de Sicilia y tratan de llegar por la vía italiana hacia Europa. Sí. Fíjate que en lo que va de 2015 hay ya casi 3,000 muertos producto de los naufragios de estas embarcaciones tan precarias, tan frágiles, ¿no? Y se está transformando pues en un problema de seguridad nacional. Este flujo de migrantes aparte se alimenta también por los que vienen de la África subsahariana, que tienen problemas también de guerras intestinas, discriminación, hambrunas, etcétera. Y también tenemos lo que está describiendo el mapa ahorita, la ruta de los Balcanes, ¿no? Que suele ser por Turquía. Sí. Había eso lamentable que vimos la foto de este niño muerto arrojado a las playas en el mar Turco. Esta corriente trata de cruzar hacia Grecia y se va por los Balcanes, cruza, y en este momento tú lo estabas describiendo muy bien, un país que es de tránsito y que está viviendo este conflicto en carne propia es Hungría. En los trenes, porque los refugiados tratan de abordar lo que sea, ya Alemania ha limitado la cantidad de trenes que deja entrar procedente de Hungría, y el flujo de migrantes no cesa. Ellos tratan de llegar a los países del este, fundamentalmente, en el caso de los sirios, a Alemania y a Francia. Y ya también tenemos un fenómeno muy curioso en el túnel europeo del Canal de la Mancha, Sí. que abordan el tren, también con unas condiciones sumamente peligrosas. Nos hace pensar en nuestra bestia acá, nuestra de sí. Chiapas, Los migrantes que vienen del sur del continente para llegar y de alguna Centroamérica, manera que quieren llegar a Unidos. Estados Unidos. Pues en este caso, esta corriente de refugiados trata de tomar el tren que cruza el canal para llegar a Londres. Entonces tienen la ruta del norte de África, y como tú ves, el centro en este momento del conflicto es Siria, con su conflicto de guerra civil, con su conflicto del Estado Islámico, con la situación de violencia. Irak no escapa tampoco esta situación. Irak ha sido un país que no ha sido posible que los norteamericanos controlen cabalmente. Sí, si bien pues tenemos ya hace años la presencia de los norteamericanos, la situación dista mucho de ser una situación de paz. Entonces, Irak se suma al problema con la frontera con Turquía, donde está el otro problema también ancestral, que es el problema del Kurdistán. Claro. Entonces, los kurdos en otra presión que va de los flujos migratorios hacia Europa. Hay que hacer notar, Valtiare, que la voluntad de los países europeos se muestra por aceptarlos. Sí. Ya te digo lo que reconoce este señor, que es un conflicto mundial, pero que la solución la tiene Europa. ¿Cuáles serían las condiciones en las que estos países de Europa estarían recibiendo a los migrantes? Y también una duda que me surge, los migrantes, estas familias que vemos salir de Siria, ¿son de origen sunita o chiita o son de los dos? Mira, son de los dos, porque la situación que los impulsa a abandonar el país es la situación de violencia. Claro. Y la violencia es pareja. ¿Sí? Entonces son minorías que han sido discriminadas o que han sido sojuzgadas por una u otra de las corrientes, pero en este caso es parejo, porque la violencia está en este momento atacando a toda la población siria. Es, como hemos visto en muchos reportajes que hemos pasado aquí, lamentable ver la situación de los bombardeos en Damasco, Sí. la situación de ciudades completas que están ya en las partes Donde suburbanas. civiles pierden la vida todos los días. Absolutamente todos los días. Entonces, fíjate esta escena que estamos viendo, estás Sí. hablando de que van familias completas, ¿no? Esto no escapa a la presencia de niños que pues son de las pobres criaturas que están inmersas en un conflicto que pues si sus padres entienden poco, Claro. quizás ellos entiendan menos, y que además en su paso, en su peregrinar por países del este, de Europa del Este, pues hemos visto escenas tan lamentables como esa fotógrafa que los agrede, ¿no? Que le pone Sí. la zancadilla Sí. a un señor que va cargando a su hijo, ¿no? Entonces, no hay control de este flujo migratorio hasta que la zona no se pacifique. Y eso depende tanto de la actitud de las potencias como de que cedan a las presiones, en Siria en concreto, las pretensiones de hegemonía del presidente Bashar el-Assad, ¿no? Este mapa nos ayuda a entender cuáles son los países que están recibiendo a los migrantes, pero pues te puedes imaginar las resistencias internas que hay en los Claro. países también, ¿no? A eso iba también mi pregunta. Sabemos que hay una situación económica difícil en todo el mundo. ¿De qué manera los gobiernos de estos países que están recibiendo refugiados los van a apoyar? ¿Les pueden dar algún empleo? Muchas veces también les ofrecen algún tipo de ayuda de vida. Entonces,
¿Habría también algún conflicto con las personas de origen de estos países, de España, de Francia, que están recibiendo a los migrantes? Claro, porque tú lo acabas de decir muy bien, Baitere, la situación económica en Europa tampoco es muy boyante. Entonces, en primer lugar, lo que pretenden para recibir, para ser huéspedes, anfitriones de este flujo de migrantes es una actitud humanitaria en principio recibirlos, ¿sí? Y pues bueno, ya poco a poco irlos incorporando de alguna manera a las actividades normales de cada país. No van a faltar las resistencias de grupos conservadores que digan, oigan, si los empleos son pocos, son para nosotros, pero como estamos viendo, la situación se torna ya de un peligro inminente para que esta crisis explote y se transforme en un problema también en Europa. Eso es lo que las poblaciones de los países anfitriones tenemos que entender. Es una amenaza mundial esta tensión, no es un problema exclusivamente de allá, porque puede provocar un conflicto. Imagínate tú, si estos que estamos viendo están siendo ahorita presas de la desesperación, al rato si le sumas el hambre, la falta de alternativa, la falta de perspectivas, pues se tornarán grupos violentos, ¿no? Eso no tiene solución. Entonces, a cada país convendrá adoptar la estrategia que le corresponda para, en primer lugar, recibirlos, atenderlos, te digo, desde el plano humanitario, y después intentar irlos incorporando a sus respectivos sistemas económicos y a la vida social de cada país. ¿Es viable entonces que México pueda participar de esta manera y ayudar a los migrantes sirios? Es bastante viable y yo creo que tenemos que entender, como te repito, que estamos ante un conflicto de escala internacional, ¿no? Porque yo ya he escuchado voces y las he visto escritas de que, bueno, hombre, en México tenemos una tasa de desempleo también preocupante, hay pobreza, hay miseria. ¿Cómo es posible que nos prestemos a recibir pobres cuando lo que es lo que menos necesitamos? Claro. Pero hay que tomar conciencia de que, te digo, la situación amerita ser solidarios a esta escala internacional y humanos en primer lugar, porque son gentes que no vienen como vinieron las corrientes migratorias a México finales del 19, principios del 20, que eran pues exiliados que venían de esta misma zona y que se establecieron en México, ahora son prósperos comerciantes, ya tienen 4 descendientes, 4 generaciones de descendientes. Estos son personas que vienen huyendo de un conflicto violento, que su vida está en peligro, no son personas que vienen por la pobreza nada más, ¿no? Entonces yo creo que la actitud ni son personas tampoco que vienen a invadirnos. No. Mucho menos. No, y ni muchísimo menos a tratar de quitar los empleos que tenemos los mexicanos. Yo creo que bien organizado el flujo migratorio, bien atendidas las necesidades de ellos y con una estrategia de incorporación, podremos salvar la cara ante la comunidad internacional y decir México contribuyó a que esta crisis de refugiados, que no es una crisis de migrantes, que esta crisis de refugiados empiece a tener una salida pacífica y que en el mundo no haya presiones de violencia. Muy bien, pues la realidad es que es un tema que podríamos hablar durante horas, maestro. Agradecemos muchísimo que haya venido a explicarnos un poquito más de lo que es este conflicto que, como bien decíamos, no solamente está afectando al Oriente, no solamente está afectando a Europa, sino que está afectando a todo el mundo. Con mucho gusto, Baitere, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vámonos a una pausa. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, en el Twitter, @primeralineaAN. También visítenos en nuestra página de internet y véanos en vivo en www.aztecanoticias.com.mx. Y no olvide darle like a nuestra página de Facebook, Primera Línea AN. Más adelante en la entrevista, el desterrado de la isla esta semana con Mónica Castañeda. Quédese con nosotros.